Buen día, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con el curso de Derecho Internacional Público, semana número 2. El tema que vamos a conocer el día de hoy es el Estado. El objetivo de la clase, que conozcamos las principales instituciones del Derecho Internacional Público como el Estado y su estructura, desde el punto de vista del derecho internacional, los sujetos y su clasificación dentro del derecho internacional, así también como la clasificación de los estados. Los sujetos del derecho internacional público. Para establecer cuáles son los sujetos del derecho internacional público, es necesario el conocer las escuelas del derecho internacional público. ¿Por qué razón? Porque nos establecen los puntos de vista, los elementos que deben de concurrir para que el derecho internacional público tome como sujeto a, por ejemplo, el Estado, como por ejemplo, el individuo. Por ello mismo, la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela contemporánea nos dan puntos de vista distintos de cada una, puntos de vista que establecen los elementos específicos para cada una de las escuelas. Hemos conocido, por favor, y no confundamos esto, hemos conocido dentro de los distintos cursos que hemos tenido, en introducción al derecho, en derecho penal inclusive, hay escuela clásica, positivista, ecléctica también, de lo que es el derecho penal. Nada que ver con estas escuelas del derecho internacional público. Son temas distintos, por favor, es necesario el estudio correspondiente en estos temas. La clasificación de los sujetos. Dentro del derecho internacional público se clasifican en, primeramente, como ya lo hemos dicho en la clase anterior, los estados, las organizaciones u organizaciones los organismos u organizaciones internacionales y el individuo. Desde el punto de vista, jóvenes y señoritas, que el sujeto principal en lo que es el derecho internacional público son los estados. Los estados independientes, no independientes y, por ejemplo, hay territorios que no están debidamente reconocidos, que son motivos, diríamos así, de estudio en el derecho internacional público y que debemos de conocer cada uno de nosotros como estudiantes y también como profesionales del derecho. Por ello mismo, se hace necesario que se profundice un poco más en esta clase desde el punto de vista del derecho internacional sobre los estados. Elementos. Los elementos de los estados, como ya lo hemos conocido en otros puntos de vista, pues está la población, el territorio y el gobierno. Tomemos en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, que son los puntos de vista, diríamos así, desde el punto de vista internacional, como por ejemplo, de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la Convención sobre los derechos y obligaciones de los estados, firmada en Montevideo el 6 de diciembre de 1933, en la 7ª Conferencia Interamericana, en su artículo primero, establece el Estado como sujeto, persona del derecho internacional y debe poseer, aquí establece los elementos, una población permanente, un territorio definido y un gobierno. Eso es algo muy, muy especial. ¿Por qué razón? Porque estos elementos esenciales están establecidos en las diferentes convenciones que existen de los organismos del Estado, donde se aglutinan los estados independientes de las naciones.
Esto es algo muy especial, por favor, jóvenes y señoritas. Por ello mismo, es necesario, diríamos así, el que conozcamos. Y como elemento especial de estos elementos del Estado, tenemos la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Este elemento no pertenece, diríamos así, a los elementos que conocemos normalmente de los estados, sino que, ahí se recuerdan, la población, el territorio, el gobierno son elementos esenciales, pero también lo que es la legislación en cada uno de los estados. No así lo que es la capacidad de establecer relaciones con otros estados, que le corresponde normalmente al presidente de la República, al primer ministro de cada estado, o cada estado establece qué miembro, diríamos así, de su gabinete le va a corresponder la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Por ejemplo, en nuestra Guatemala tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de lo que son las relaciones con otros estados. No es el que establece las relaciones, no, pero sí el que mantiene las relaciones con otros estados. Y es algo que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco, la organización también que se tiene desde este punto de vista. También existen los elementos secundarios, como por ejemplo la moneda, la bandera de cada uno de los estados, el himno, los sellos, las flores nacionales, el escudo nacional, que son elementos de los estados que casi todos conocemos y casi todos los estados tienen esos elementos, su moneda propia. Aún a pesar de, por ejemplo, tanto El Salvador como Panamá tienen como moneda propia el dólar norteamericano, pero tienen moneda propia. Inclusive en Panamá existe los balboas, que es su moneda oficial, que es muy raro encontrar un balboa en Panamá. Más aún, solo se manejan dólares. Igual ahora en El Salvador, que tenían su propia moneda, pero que actualmente ya están utilizando el dólar norteamericano. La clasificación de estados. Existen estados independientes, que son la mayoría de los estados, que nos vamos a entrar a conocer ahorita. Vamos posteriormente a dar su definición, a dar sus elementos y vamos a conocer, diríamos así, pues, ¿por qué se denominan independientes? Hay algunos que establecen que son independientes, pero en realidad no lo son. Por ello mismo, se tienen esos elementos específicos. Hay estados dependientes unos de otros, que pertenecen, diríamos así, a otro estado, o que formaron parte de otro estado y que en realidad continúan teniendo un lazo específico con esos estados y forman esos estados dependientes. Además, existen los territorios internacionales. Esto es algo muy especial. Dentro de estos territorios internacionales podríamos conocer lo que es Israel, que fue reconocido como Estado. Primeramente era un Estado, un territorio internacional, y posteriormente ya fue reconocido como una nación. En este caso, pues diríamos así, se tiene establecido ya desde hace varios años, pero ahora este Estado, que es Israel, tiene
un territorio internacional conocido como Palestina, que es ahora un territorio internacional. Además de ello, existen otros territorios internacionales como Danz, como de la cuenca de la Sarre, como la zona del Tánger, que es conveniente ir conociendo, el territorio de Trieste, que se pueden ir conociendo con posterioridad. Muy bien, jóvenes y señoritas, también tenemos cómo es la vida de los estados. Por favor, esto tenemos que irlo profundizando un poco más, como por ejemplo el nacimiento de los estados, cómo nacen los estados, la modificación de los estados, la extinción de los estados y la sucesión de los estados, que es un tema que normalmente no corresponde, no se toca. Y por favor, eso tenemos que irlo viendo. Como por ejemplo, algunos estados existen desde tiempo inmemorial, lo que no significa que en algún momento no hayan comenzado a existir. En general, podemos decir que los estados comienzan a existir en el momento en que reúnen lo que se considera como elementos esenciales. Cuando están establecidos los elementos esenciales es cuando nace un estado. Sus derechos como estados: derecho a la independencia, derecho a la conservación y a la defensa, derecho de igualdad, derecho al respeto mutuo y derecho a desarrollar y perseverar su propia identidad. Estos son los derechos que vamos a ir conociendo en su momento oportuno dentro de la clase. Muy bien, jóvenes y señoritas, las preguntas con relación a esta semana número 2. Pregunta número 1. ¿Es la escuela que sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional público? Esto es algo que ya se puede verificar en la presentación o en la clase. Pregunta 2. ¿Es el sujeto perfecto de derechos y obligaciones? Originario, activo, permanente, con capacidad plena. Pregunta número 3. ¿Es una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes? Pregunta número 4. ¿Es una de las fases de la vida de los estados? Hay varias, pueden tomar cualquiera. Pregunta número 5. Es un derecho de los estados que establece que cada estado tiene derecho a emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural. Estas preguntas y las de la semana anterior sirven de base o van a servir de base para su examen parcial y definitivamente para que puedan profundizar un poco más en el estudio del derecho internacional público. Por hoy concluimos la clase. Muchas gracias por su atención.